Hola, buenos días. Le voy a pedir al mensajero de esta mañana que nos acompaña, que pase. Le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación una vez más. Voy a tener una oración por él. Padre, gracias por este momento, Señor, gracias por que podemos estar compartiendo libremente que sos nuestro Dios, que vos nos salvaste, que el sacrificio que hiciste fue por nosotros. Gracias porque ese sacrificio nos da libertad, nos da perdón, Señor. Y en este momento te ruego por el mensajero de hoy, Señor, que vos bendigas su palabra, que lo estés guiando, Señor, y que tu Espíritu actúe en nuestras vidas, Señor, para ser mejores hijos tuyos, para darnos obediencia, para darnos comprensión de todo lo que vos querés ser en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Todo, Señor, te lo ruego en tu nombre. Amén. Buen día. Y una vez más les agradezco la oportunidad de compartir con ustedes. Siempre es muy lindo en lo personal estar con ustedes. Hemos recibido de parte de la herencia que ustedes van dejando la bendición allí en Ramos de tener uno de los pastores de la iglesia de Ramos, es Sergio Sasnievich. Quizá para ustedes sigue siendo Sergito, allá es el pastor Sergio. Y realmente es una bendición tenerlo junto con Flor allí para la iglesia. Y es una alegría para mí poder compartir con ustedes en esta mañana. Reciban todo el cariño de la iglesia allí de Ramos. Lo hacemos con corazón sincero y siempre que nos encontramos con alguno de ustedes nos sentimos cómodos y hermanos en el Señor. Quisiera invitarles y si en esta mañana pudiéramos irnos con un gesto en el rostro del Señor Jesús, el cual nos demanda una respuesta, yo me iría contento y tranquilo. En primer lugar, pensando en mi vida. Iris, ¿no? Irina. Nos preguntaba, comenzando el culto, ¿a qué viniste? De manera mucho más educada, ¿no? Y el Señor Jesús, al cual hemos estado mencionando y hablando de Él durante todo este culto precioso, donde escuchamos recién en la canción que cantaba el coro que Él triunfó, que resucitó, que en Él tenemos la victoria, que estuvo allí en la cruz y que en un momento terrible, como hombre que tuvo que enfrentar, dio su vida por nosotros. Yo quiero invitarlos en esta mañana a que vayamos y pensemos en lo que allí Juan capítulo 1, los versículos 37, 38, si quieren después lo buscan en casa. Nos relata que estaba Juan allí con dos de sus discípulos y mientras estaban allí se ve que Jesús estaba por la zona o caminando por allí y Él les dice, ese es el Cristo. Indicando el camino, señalando en donde verdaderamente estaba aquel que podía cumplir con las promesas hechas por Dios para cada uno de nosotros y para nuestro pueblo, para el pueblo que somos la familia de la fe. Y el relato cuenta que estos dos discípulos comenzaron a seguir al Señor Jesús. Y cuando el Señor lo percibió, ¿me permiten hacer una interpretación personal? Medio que se dio vuelta. Yo me imagino, o yo quizás hubiera hecho un gesto. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Qué buscan? Creo que es una buena pregunta para nosotros. ¿Qué buscamos en el Señor? Uno se encuentra con relatos en el Evangelio en donde hubo personas a las cuales el Señor Jesús le dijo simplemente sígueme
Y así como recibieron la invitación, dejaron todo y lo siguieron. Pero uno se encuentra también con otros relatos en el Evangelio, cuando por ejemplo el joven rico fue y le contó y le dijo todas aquellas cosas buenas que él estaba haciendo y que sentía y se daba cuenta quizás de que había algo más que debía esperar o que debía buscar. Y cuando el Señor le señala aquello que verdaderamente era lo importante y que tenía que dejar de lado si esperaba recibir algo del Señor o si esperaba recibir más del Señor. Pero aquel joven dijo, no, hasta acá llegué. Si el Señor en esta mañana, y yo creo que lo está haciendo, en medio de un culto en el cual estamos honrando su nombre, otra vez como todos los días, nos está mirando, permítanme la libertad, nos hace el gesto y nos pregunta, ¿qué querés? ¿Qué esperás? ¿Qué intención tenés cuando venís a mí? Y creo que esto es algo interesante que nos debe llevar a tratar de pensar en una palabra que suena muy antigua, pero que en toda la Biblia se menciona y que tiene que ver con nuestra relación con Dios, y es la piedad. La piedad que, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito, allí en el capítulo 1, versículo 1, voy a leer varios versículos de distintos pasajes, tratando de mencionarlos para que ustedes puedan quizás tenerlos en cuenta después y leer. Pablo se presenta y dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento de la verdad que es según mi conocimiento de Dios, mi devoción a Dios, mi comunión con Dios, mi entrega al Señor, mi consideración del Señor. Y más adelante en el versículo 12 del capítulo 2, allí de la carta de Pablo a Tito, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El apóstol Pablo sigue refiriéndose a este tema cuando escribe allí a Timoteo y dice algunas cosas que pueden parecer duras, y no nos la agarremos con las mujeres mayores aquí cuando habla de algunas cosas, sino que se refiere a las cosas que a veces nosotros estamos involucrados. Dice 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y luego el apóstol Pedro, allí en su segunda epístola, nos dice en el capítulo 1, versículo 5, por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud
conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y los invito a volver en este último pasaje que quisiera mencionar a 1 Timoteo capítulo 6, en donde Pablo le dice a su hijo amado: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Interesante el concepto. A veces pensamos en la doctrina como una estructura teológica que nos dice lo que está bien y lo que está mal, y señalamos toda una serie de argumentos y pasajes bíblicos que son correctos. Pero aquí Pablo está dando un paso más, diciendo: esa doctrina tiene sentido, esa doctrina se aplica, esa doctrina es efectiva, esa doctrina es pertinente para mi día a día, para mi comenzar cada mañana, para mi terminar cada día, cuando en la piedad, cuando en el conocimiento de Dios, cuando en mi devoción a Dios, entiendo por qué Dios establece las cosas de determinada manera. A veces rechazamos profundizar en algunas cosas porque no profundizamos en nuestra relación con Dios. A veces dejamos de lado la piedad y comenzamos a cometer errores. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo allí, continúa diciendo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. ¿Qué es la piedad? Cuando uno comienza a tratar de pensar en esto, la piedad y la devoción a Dios es algo que es fundamental en la formación de nuestro carácter cristiano, y en lo que nos mueve, en lo que nos motiva, en lo que nos lleva a que naturalmente vayamos alcanzando una manera, una forma de vivir, en donde nuestro respeto por Dios, en donde nuestra lealtad a Dios, en donde esa experiencia, en donde vamos comprendiendo y conociendo a Dios, esa oportunidad que Dios nos da, como nos dice la palabra del Señor, de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, para recibir la bendición de Dios, que comienza a trabajar en nuestras vidas y que comienza a producir por lo menos dos cosas que yo quisiera mencionar en esta mañana, aunque sea brevemente. Primero, dominio sobre las pasiones, lo que llamamos dominio propio. Ese dominio propio que nos evita tantos dolores, tantas heridas, tantos errores, tantas caídas, tantas lastimaduras hacia los demás.
Cuando vivimos en esa actitud de respeto, de lealtad al Señor, de búsqueda del conocimiento del Señor para comprenderlo a Él y lo que Él nos plantea a través de su palabra, comenzamos verdaderamente a experimentar, por lo menos, como tenemos en lo que son los frutos del Espíritu Santo allí en Gálatas 5, por lo menos el dominio propio que trae libertad. Libertad para vivir. Libertad para enfrentar las situaciones, sabiendo que en el Señor tenemos verdaderamente la seguridad y lo bueno. Y aquí una pregunta. ¿Reconoce la gente en nosotros el carácter cristiano que se va formando como consecuencia de nuestra relación con Dios y de nuestra actitud de devoción y de piedad para con Él? ¿Es verdaderamente nuestra vida atrayente para los demás o somos demasiados iguales? Es interesante que, como nos dice la palabra de Dios, la piedad trae y es fuente de bendición para toda nuestra vida cristiana y para la vida venidera. Cuando verdaderamente comenzamos a transitar este camino en donde en nuestra devoción al Señor, en nuestra vida piadosa, en nuestra consideración hacia el Señor, en nuestra búsqueda de lealtad a nuestro Dios, que conociendo lo que Él quiere, lo que Él ha pensado, lo que Él ha planeado para nuestro bien, comenzamos a disfrutar de estas cosas que mencionábamos recién, que es el dominio sobre las pasiones que a veces nos lastiman tanto y que también a veces por no tener ese dominio propio lastimamos tanto a los demás. Cuando a veces tenemos que entender que hay cosas mucho más profundas que vivir en el Señor y que no hay otro camino que entender la palabra de Dios y acercarnos por lo que la palabra de Dios nos presenta al Señor, y en ese contacto personal, vivo, diario, comenzar a entender algo del amor de Dios. La persona que es piadosa, la persona que conoce a Dios, la persona que se enfrenta a Dios, la persona que está cara a cara con el Señor, comprende que en un tiempo, por la gracia de Dios pasado, estuvo bajo la ira de Dios. Y que por Jesucristo, el que tuvo la victoria, como escuchábamos recién cantar al coro, hemos sido rescatados. La piedad, nuestra devoción para con el Señor, nuestra búsqueda de acercarnos a Él, alcanza una dimensión mayor cuando comprendemos a la cruz del Señor, al sufrimiento del Señor, a la entrega del Señor, al precio pagado por el Señor allí, como la experiencia mayor de amor hacia la humanidad. Y hermanos, está bien que lo prediquemos para otros el amor, pero comprendamos nosotros también el amor de Dios por cada uno de nosotros. Cuando crecemos en la piedad, en nuestra devoción a Dios, nos lleva
a entender y allanar el camino para que nuestro orgullo no nos impida aceptar que aún nuestros fracasos personales y espirituales no afectan, no menguan, no achican, no deterioran el amor de Dios que tiene por nosotros. Cuando comenzamos a recorrer el texto de la palabra de Dios, la piedad es algo que debe ser vivido. 1 Timoteo 2:2 habla de que debemos orar por nuestras autoridades para que podamos vivir en toda piedad. Interesante, ¿no? 1 Timoteo 3:16 habla del misterio de la piedad. 1 Timoteo 4:7, el apóstol Pablo vuelve a decirle: ejercítate, Timoteo, en la piedad. Un versículo después: porque es provechosa para todo. Y 1 Timoteo capítulo 6, que la doctrina debemos verla a la luz de la piedad, de nuestra devoción para con el Señor. Creo que vienen tiempos en los cuales como iglesia tenemos un gran desafío en este punto. Me contaba quien está al frente de una de las obras misioneras el otro día, de una chica que se quiere bautizar. Y yo le digo, bueno, qué lindo. No, dice, pero para. Entonces me contó la realidad en la cual hoy está. Imagínense lo que conocemos y lo que vemos. Y nosotros a veces decimos, bueno, el Señor Jesús con aquella mujer le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Pero eso significa después un acompañamiento para que esa persona pueda dejar de pecar y pueda comenzar a transitar el camino del Señor. Cuando hablamos de la doctrina de acuerdo a la piedad, ¿qué vamos a hacer cuando esas personas nos pidan ingresar a la iglesia? ¿Qué vamos a hacer cuando aquellos que están tan necesitados y que viven su vida sexual y que conforman matrimonios no de acuerdo a la voluntad de Dios, a los cuales les prediquemos y acepten a Jesucristo? Sinceramente yo no lo sé. Soy sincero. Y tengo toda una estructura en mi vida. Pero encuentro aquí el desafío de buscar en el Señor, comprender la doctrina y ser fiel a la doctrina de Dios, buscando la verdad en el cara a cara con Él. Cuando pensamos en la piedad, estamos pensando también, como el apóstol Pedro nos dice, que nos libra de toda tentación allí en 2 Pedro capítulo 2. Nos advierte la palabra del Señor de cuidarnos de la falsa piedad. Y podríamos seguir mencionando muchas cosas, pero permítanme brevemente señalar solamente dos más. La vida piadosa nos libra y nos da seguridad para ser libres de supersticiones, de imperfecciones, de incongruencias en nuestra vida cristiana, en donde decimos una cosa pero hacemos otra.
Y la última. Juan, allí en el capítulo 9, versículo 31, dice que el Señor no escucha la oración de cualquiera, sino de los que llevan una vida piadosa. Volvemos al principio. Si nosotros estamos intentando seguir al Señor, quizás en esta mañana el Señor se está dando vuelta y nos está preguntando: ¿qué querés? ¿Qué esperás? ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Qué precio en tu vida estás dispuesto a pagar para seguirme y obtener todos los beneficios y las bendiciones que yo tengo para vos? Pero para que eso pueda ser realidad, es necesario que vivas de una manera piadosa, que vivamos en comunión, que tu corazón está abierto, que no intentes limitarme, que estés dispuesto a aceptar y a comprender, que tu corazón y tu mente estén abiertas para que yo te vaya indicando y te vaya explicando lo que ya he afirmado en mi palabra. Y que con el contentamiento es lo que mejor podés llegar a vivir. Frente a la pregunta del Señor, ¿qué buscas? Yo no puedo responder. Yo trato de responder por mí mismo. Y a veces me doy cuenta que soy cobarde. Dios quiera que esa no sea nuestra realidad en esta mañana. Que a través de la piedad, de la devoción sincera, profunda al Señor, podamos vivir en libertad, en seguridad, cumpliendo la misión que el Señor nos da, en comunión con Dios y con nuestros hermanos, viviendo verdaderamente la plenitud de vida que Él nos quiere dar. Oramos. Señor, es muy fuerte la pregunta, ¿qué buscas? Y la verdad, Señor, es que a veces no nos animamos a estar abiertos a recibir todo lo que vos nos querés dar. Muchas veces nos quedamos con nuestra pequeñez y con nuestros sueños que pensamos que son grandes, pero que no son nada a comparación de lo que tú nos quieres dar. Señor, entendemos que en una vida de piedad, de devoción a ti, de conocimiento de ti, podemos ir creciendo, entendiendo y disfrutando de las maravillas que tú nos das, que tú nos quieres dar. Por eso ayúdanos a cada uno a poder transitar ese camino y a seguirte con convicción, con un corazón abierto, con una mente en la cual tú puedas ayudarnos a comprender lo que hoy tenemos que hacer. En el nombre de Jesús.